Y si le dijera que su adicción no es un castigo, sino un idioma secreto, la forma peculiar en que la divinidad se dirige a sus elegidos? Carl Jung formuló un descubrimiento tan radical que el pensamiento religioso convencional jamás pudo aceptarlo. La adicción no es meramente una debilidad humana, sino el susurro de una fuerza superior que busca activar algo profundamente oculto en el alma. Mientras que para la mayoría la adicción se percibe como una calamidad, Jung la concibió como un diálogo espiritual. La necesidad incesante, la obsesión, la culpa recurrente, el ciclo de recaída y recuperación, nada de esto es fortuito. Es el método que utiliza Dios para comunicarse con aquellos a quienes destina a la transformación. Cada compulsión acarrea un mensaje cifrado, un código velado reservado para quienes tienen la fortaleza de encararlo. El alcohol, la lujuria, el afán de control, la ambición desmedida, el dolor, no son coincidencias. Son símbolos de una hambre que señala algo que su alma ha olvidado. Y solo aquellas almas marcadas por un propósito divino experimentan esta llama interior con tanta intensidad. Si alguna vez se ha sentido atrapado por sus propios deseos, pero incapaz de soltarlos, esa paradoja es la prueba. Jung descubrió que cuanto más se combate aquello que se ansía, más se aleja uno de la enseñanza que la adicción intenta impartir. La adicción no está presente para destruirlo, sino para revelarlo. Dios habla a través de la tormenta de sus compulsiones y de las urgencias que usted no comprende. Habla en el silencio que sigue a cada caída, cuando ya no se reconoce, pues ese es el momento en que comienza a reconfigurarlo. Antes de condenar su adicción, escuche, podría ser la conversación más íntima que haya tenido con la divinidad, una que solo las almas elegidas para el despertar pueden oír. Existe en usted un vacío interior que parece imposible de saciar. Intenta llenarlo con sustancias, con la compañía de otros, con el éxito o con un sinfín de distracciones. Pero sin importar cuánto consuma, la sensación de vacío regresa con una fuerza renovada, más profunda y más exigente que antes. Jung denominó a este fenómeno la sed espiritual. Él sostenía que el origen de toda adicción es una búsqueda desesperada de algo sagrado, de un elemento perdido. Cuando usted se inclina por la bebida, la droga o el placer prohibido, no está actuando por mera debilidad. Está respondiendo a una llamada cuya naturaleza aún no comprende. Su alma clama por hallar un significado, y la adicción es el único lenguaje que ha aprendido a utilizar para expresarse. Esta sed es ancestral, inherente a la condición humana. No obstante, no todos la perciben con la misma intensidad. Solo algunas almas cargan con este peso, con un anhelo implacable que se niega a ser ignorado. Estas son las almas que Jung consideró elegidas, marcadas por una inquietud divina que les impide conformarse con una vida ordinaria. La mayoría de las personas pueden beber sin volverse adictas o disfrutar de un placer sin perder el control. Sin embargo, usted no puede. Y esto, lejos de ser una debilidad, es su señal. La sed inagotable es la prueba de que algo superior está tratando de alcanzarlo, intentando empujarlo hacia una transformación a la que usted se resiste constantemente. Jung observó que, en particular, los alcohólicos padecían una herida espiritual única. Para él, su adicción no se trataba del alcohol en sí, sino del intento desesperado por rozar algo trascendente, algo más allá de una realidad mundana que sentían insuficiente para sus almas. Bebían para sentirse conectados, para experimentar la vida, para sentir cualquier cosa que no fuera el vacío asfixiante de un mundo sin magia. Sin embargo, aquí reside la ironía fundamental: la adicción se convierte en la barrera. Aquello que usted utiliza para intentar saciar su sed termina siendo precisamente lo que lo mantiene sediento. Bebe para sentirse completo, pero el acto de beber lo fragmenta aún más.
Persigue el subidón para evadir el dolor, pero el subidón intensifica el sufrimiento. Es una paradoja, un círculo vicioso y cruel que parece diseñado para doblegarlo. No obstante, Jung insistía en que esto no es casual. Este ciclo no es un caos aleatorio, sino un mecanismo divino, una prueba espiritual concebida específicamente para aquellos con la suficiente fortaleza para resistirla. Dios no utiliza la adicción como medio de comunicación con todas las personas, porque no todos necesitan esta lección en particular. Pero para quienes sí la necesitan, el mensaje es invariablemente el mismo: lo que usted busca fuera de sí mismo solo puede ser hallado en su interior. La sed que siente es real, pero ha estado buscando en la dirección equivocada. Ha intentado satisfacer una necesidad de orden espiritual con soluciones de índole material. Ha intentado llenar un vacío del tamaño de Dios con elementos que nunca podrán encajar. Y con cada intento, el vacío se agranda, la sed se intensifica y usted se siente más perdido. Es en este punto donde la mayoría se rinde. Ven el ciclo interminable y concluyen que están rotos, malditos, indignos. Pero Jung percibía algo distinto: la intensidad de su anhelo es directamente proporcional a la profundidad de su llamado. Jung concluyó que la intensidad de su sufrimiento se corresponde con la magnitud de su potencial para el despertar. Cuanto más padece, mayor es su capacidad de transformación. La sed que no logra calmarse no es su castigo, sino su preparación. Dios se comunica con sus elegidos a través de esta hambre incontenible porque sólo así pueden aprender la verdad más esencial de todas: nada en este mundo será suficiente. Ni el éxito, ni el amor, ni el poder, ni el placer, absolutamente nada. Una vez que asimile verdaderamente esta realidad, una vez que deje de luchar contra ella y comience a escuchar su mensaje, la sed iniciará su propia metamorfosis. Dejará de ser un impulso para llenarse y se convertirá en la necesidad de vaciarse. Dejará de ser un deseo de escape y pasará a ser una invitación al encuentro. El anhelo que antes lo conducía a la destrucción se transformará en la puerta hacia algo que jamás imaginó, una conexión directa con la fuente divina que lo ha estado llamando todo este tiempo. Pero no podrá alcanzar este punto mientras siga resistiéndose. La transformación comienza con la aceptación. Usted ha intentado abandonar su adicción miles de veces. Se lo ha prometido a sí mismo, a otros, e incluso quizá a Dios, que esta vez sería diferente. Y, sin embargo, ha recaído una y otra vez. Cada desliz se siente como una prueba irrefutable de su fracaso, una evidencia de que es demasiado débil, está demasiado roto y ha ido demasiado lejos para ser rescatado. Pero, ¿y si la caída no fuese lo opuesto al ascenso? ¿Y si cada colapso fuese en realidad un avance en un viaje cuya naturaleza aún no comprende? Jung sostenía que el ciclo repetido de adicción y recaída no era un signo de debilidad, sino un descenso necesario a aquellas partes de usted que ha pasado toda su vida esquivando. Él lo denominó el encuentro con la sombra. La sombra es el lado oscuro de su personalidad, los aspectos de sí mismo que rechaza, niega y entierra bajo la superficie. Su ira, su vergüenza, sus temores, sus deseos ocultos, todo lo que pretende que no existe. Pero la adicción tiene el poder de arrastrar todo eso a la luz. Cada vez que usted recae, se ve forzado a confrontar una verdad esencial sobre sí mismo, una verdad que nunca enfrentaría si su vida fuese cómoda. El adicto no puede esconderse tras máscaras sociales ni falsas cortesías. La adicción despoja todas las capas y defensas hasta que usted queda expuesto ante sí mismo y ante la divinidad. Y ese es, precisamente, el propósito de este descenso sagrado.
La mayoría de las personas atraviesan la vida sin llegar a conocerse verdaderamente, construyendo identidades basadas en las expectativas externas o en lo socialmente aceptado. Pero los elegidos, aquellos marcados por la adicción, no gozan de ese lujo. Son forzados a descender a las profundidades, lo quieran o no, y cada caída los lleva a un nivel más hondo. Jung comprendió que este descenso es sagrado. En las tradiciones espirituales y los mitos antiguos, el héroe debe siempre bajar al inframundo antes de poder ascender a los cielos, enfrentando a los monstruos y a las partes de sí mismo que más teme. Solo entonces puede reclamar su verdadero poder y renacer. Su adicción es su inframundo particular. Cada recaída es una capa que se desprende, una ilusión que se rompe, un falso yo que se desintegra. Se siente como una muerte porque, en cierto modo, lo es. Pero la muerte no es el final, es el preludio de la transformación. Las caídas no son aleatorias, siguen un patrón, un ritmo que Jung identificó como profundamente espiritual, se levanta con esperanza, cae en la desesperación, vuelve a levantarse con determinación y recae en la culpa. Y cada ciclo le imparte una lección esencial: usted no puede salvarse solo mediante la fuerza de voluntad. No puede superar esto mediante la disciplina, el control o la pura determinación. Esta es la verdad más difícil de asimilar para los elegidos, pues muchos de ustedes son luchadores, personas fuertes y capaces acostumbradas a vencer obstáculos mediante el esfuerzo. Sin embargo, la adicción no se doblega ante la fuerza. Cuanto más la combate, más vigorosa se vuelve, cuanto más se resiste, más férreo es su control. Por lo tanto, debe aprender a dejar de luchar y a empezar a rendirse, capitular. Rendirse no significa claudicar, significa reconocer que se enfrenta a una fuerza superior a su ego, algo que demanda una clase diferente de fortaleza. Implica admitir que necesita ayuda, que no puede hacerlo solo. Significa comprender que el camino a seguir no es ascendente, sino descendente, más hacia la oscuridad, más hacia lo desconocido, más hacia esas partes de sí mismo de las que ha huido toda su vida. El camino hacia adelante es la integración. Jung descubrió que aquellos que finalmente se liberan de la adicción no lo logran conquistándola, sino integrándola. Dejan de percibir su sombra como una enemiga y comienzan a verla como una parte de sí mismos que necesita ser comprendida, aceptada y transformada. Dejan de luchar contra la caída y empiezan a aprender de ella. Cada vez que usted colapsa, se le está ofreciendo un regalo, la oportunidad de verse con mayor claridad, de entender por qué anhela lo que anhela y por qué huye de lo que huye. Y con cada caída, si está dispuesto a mirar, se acerca a la verdad que lo hará libre. Existe una parte de usted que observa desde un rincón de su mente, que conoce cada secreto, cada automentira y cada debilidad que finge no haber ocurrido. Esto no es solo su conciencia, es algo más antiguo y profundo. Jung la denominó la sombra y ha estado con usted desde el nacimiento, fortaleciéndose con cada verdad que se niega a encarar. Su adicción se alimenta de esta sombra, prosperando en la oscuridad de todo lo que usted niega sobre sí mismo, la rabia reprimida, el dolor ignorado, los deseos etiquetados como vergonzosos. Todo se empuja a este lugar oculto, donde espera, ganando poder hasta que estalla de forma incontrolable. Usted cree que su adicción es una debilidad, pero Jung lo veía de otra manera. La adicción es el mecanismo de la sombra para forzarse a entrar en su conciencia. No busca destruirlo, busca ser vista, escuchada y reconocida. Lo que usted se niega a enfrentar a la luz, eventualmente lo consumirá en la oscuridad. Cada ansia y cada compulsión es un mensaje de su sombra. Al buscar la droga, la bebida o el comportamiento destructivo, usted no solo busca placer o escape, sino que responde a una parte de sí mismo que ha sido silenciada durante demasiado tiempo.
Una parte que contiene verdades que le aterrorizan admitir. La mayoría pasa la vida huyendo de su sombra, pero los elegidos no tienen ese lujo. Su oscuridad interna se vuelve tan intensa que ahoga todo lo demás, forzándolos a las profundidades. Esta es la razón por la que la adicción se siente tan todopoderosa. No es solo un hábito, es su sombra exigiendo reconocimiento. Y cuanto más la combate, más la juzga y más se odia por ella, más se fortalece, pues las sombras crecen en proporción a la luz que usted intenta imponerles. Jung descubrió algo revolucionario: no se puede matar la sombra. No se puede rezar para que se vaya, disciplinarla o avergonzarla para que desaparezca. El único camino es la integración. Debe volverse hacia la oscuridad, mirarla a la cara y nombrarla. Debe reconocer las partes de sí mismo que ha negado durante años. Este trabajo es aterrador. Requiere una valentía que la mayoría jamás necesitará. Pero una vez que se integra la sombra, una vez que se acepta como parte de sí mismo, la adicción comienza a perder su poder. La adicción solo mantiene el control cuando usted está en guerra consigo mismo, en un conflicto interno donde la mente consciente dice no, pero la sombra dice sí. Cuando finalmente hace las paces con su sombra, cuando deja de luchar contra sí mismo y comienza a comprenderse, la guerra interna termina. Jung creía que esta integración era el verdadero objetivo del desarrollo espiritual, no la perfección, sino la totalidad, wholeness. Convertirse en alguien completo al aceptar todas sus partes, luz y oscuridad, lo noble y lo vergonzoso. Este es el mensaje que Dios enseña a sus elegidos a través del aula brutal de la adicción. La sombra no lo destruye, en cambio, le revela dones que usted ignoraba. Ocultas en su oscuridad están las fuerzas y talentos que reprimió. La adicción que antes lo destruía se convierte en el catalizador de su mayor transformación. La botella promete tranquilidad, pero trae caos. La sustancia ofrece libertad, pero engendra cadenas. El comportamiento garantiza placer, pero solo produce dolor. Esta es la gran decepción de la adicción, y Jung la comprendió profundamente. Lo que usted anhela nunca es lo que realmente necesita. Ya lo sabe, cada vez que cede al deseo, experimenta un alivio fugaz, pero nunca dura. En cuestión de minutos u horas, el vacío retorna, más profundo, más hambriento y más exigente. Este ciclo no es accidental, es un patrón. El deseo no se trata de la sustancia o la conducta en absoluto, sino de algo que falta en su interior, algo que ha estado ausente tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente. Jung denominó a esto el vacío con forma de Dios, Darkhet Void, y creía que toda adicción es, en última instancia, una búsqueda de lo divino mal dirigida. Usted está buscando la trascendencia en una botella. Está buscando significado en un subidón. Está intentando hallar amor en conductas que lo aíslan. La dirección es errónea, pero el impulso es sagrado. En lo profundo de su alma, sabe que hay algo más, algo superior, algo que trasciende la experiencia de vida ordinaria, y hará lo que sea por tocarlo, incluso si lo destruye en el proceso. Por eso, las soluciones simples nunca funcionan. La gente le dice que simplemente pare, que tenga más fuerza de voluntad, que piense en las consecuencias. Pero no comprenden que su adicción no se trata de la cosa en sí, sino de lo que esa cosa simboliza. Es un marcador, un sustituto de la conexión espiritual que ha perdido o nunca ha tenido. Al beber, usted no está solo bebiendo, está intentando disolver las barreras entre usted y algo infinito. Al consumir, no busca solo un id, está intentando escapar de la cárcel de su percepción limitada. Jung vio este patrón en cada adicto. No eran moralmente débiles, sino espiritualmente hambrientos en un mundo que ha olvidado cómo nutrir el alma.
Buscaban a Dios en los lugares equivocados porque nadie les enseñó dónde mirar, y su adicción era, a la vez, el problema y el puntero, destruyéndolos y señalando su verdadera necesidad. La gran tragedia es que lo que anhela jamás saciará la necesidad subyacente. Puede beber un océano y seguir con sed, porque está empleando elementos finitos para satisfacer un hambre infinita. Está usando soluciones materiales para problemas espirituales, y eso, sencillamente, no funcionará jamás. Es aquí donde la enseñanza se vuelve profunda. El hecho de que nada lo satisfaga no es una maldición, es un indicio. Es la divinidad susurrando a través de su insatisfacción, comunicándole que usted está hecho para algo superior. Su incapacidad para conformarse con los placeres ordinarios es, en realidad, una prueba de su llamado extraordinario. Usted está marcado por una inquietud divina que no le permitirá establecerse hasta que encuentre lo que realmente busca. Jung creía que los adictos estaban más cerca de Dios que la mayoría de las personas, precisamente a causa de esta hambre. No podían ser engañados por mentiras reconfortantes o placeres superficiales. Necesitaban algo auténtico, algo profundo, algo que verdaderamente pudiese colmar ese vacío. Aunque sus métodos eran destructivos, su instinto era acertado. Hay algo más, y vale la pena cualquier sacrificio para hallarlo. El cambio ocurre cuando usted deja de intentar satisfacer el deseo y comienza a investigarlo. Cuando hace una pausa antes de buscar su sustancia y se pregunta, ¿qué busco realmente ahora? ¿Qué espero que esto me dé? Conexión, paz, escape, significado. Y luego, se plantea la pregunta más profunda, ¿dónde puedo encontrar eso de verdad? Es en este momento cuando la adicción empieza a transformarse de amo a maestro. La compulsión se convierte en una señal que le alerta sobre necesidades insatisfechas, heridas no sanadas y anhelos incumplidos. En lugar de juzgarla o combatirla, usted comienza a escucharla, tratándola como información valiosa sobre su mundo interior. Y lentamente, aprende a diferenciar entre el deseo superficial y la necesidad profunda que reside debajo. Cuando finalmente se da a sí mismo lo que necesita, cuando alimenta su alma en lugar de su adicción, algo cambia. La adicción se vuelve menos desesperada y menos poderosa, porque usted finalmente está abordando el hambre real que lo ha estado impulsando todo el tiempo. Hay una herida en su interior que nunca se cierra. Usted ha intentado de todo para hacerla desaparecer, la ha adormecido, ignorado, cubierto con logros, distracciones y relaciones. Pero sin importar lo que haga, permanece abierta, viva y sangrando bajo la superficie de su vida meticulosamente construida. Jung comprendió que ciertas heridas no están destinadas a sanar en el sentido convencional. No son errores, accidentes o castigos, sino marcas sagradas puestas deliberadamente en almas elegidas para un propósito específico. Estas heridas son portales, y su adicción es lo que lo fuerza continuamente a pararse frente a ellos, lo quiera o no. Aunque todas las personas experimentan dolor, pérdida y trauma, para algunos, el sufrimiento es más profundo, se entrelaza con el tejido de su ser. Jung creía que esta es la herida sagrada, la espina en su carne que se rehúsa a ser extraída. Es la carga que lo distingue de los demás y el precio de ser elegido, la marca que separa a quienes están destinados a vidas ordinarias de aquellos llamados a una transformación extraordinaria. Su adicción existe en relación directa con esta herida. Cuando el dolor se vuelve insoportable, usted recurre a la sustancia. La adicción y la herida están atrapadas en un baile eterno, alimentándose mutuamente y manteniéndolo cautivo. Pero el descubrimiento de Jung fue que la herida no es su enemiga, es su mayor maestra. Cada vez que se abre, cada vez que sangra, intenta mostrarle algo esencial sobre su propósito.
La herida contiene precisamente lo que usted vino a aprender, a sanar en otros, a transformar en sabiduría. Las heridas más profundas generan la sensibilidad más profunda. Usted tiene acceso a niveles de sufrimiento humano que la mayoría no comprenderá jamás. Y ese acceso es intencional. Dios hiere a sus elegidos de maneras específicas porque necesita que alcancen a personas específicas. Su dolor no es irrelevante, es entrenamiento. Cada momento en la oscuridad, cada noche de llanto, cada deseo de rendirse, lo estaba capacitando para la empatía y para guiar a otros. No obstante, usted no puede acceder a este don mientras siga luchando para que la herida desaparezca, tratándola como si fuera un defecto. Jung enseñó que la verdadera sanación no es la ausencia de la herida, sino la transformación de su relación con ella. La herida sagrada se vuelve sagrada cuando deja de verla como una debilidad para verla como su fortaleza. Deje de pedir que se cierre y pregunte qué tiene para enseñarle, usándola como fuente de compasión en lugar de vergüenza. La adicción lo ha estado protegiendo del peso total de esta herida, ha sido un amortiguador, un escudo para sobrevivir a un dolor que parecía insoportable. Pero con el tiempo, esa protección se convierte en una prisión. Lo que lo ayudó a sobrevivir, ahora le impide vivir plenamente. Cuando esté listo, empezará a acercarse a su herida con curiosidad, no con odio. En ese momento de girar hacia ella en lugar de alejarse, todo cambia. La herida no se cierra, sino que se transforma, deja de ser su sufrimiento personal para convertirse en su humanidad compartida. Se convierte en el conducto por el cual la gracia fluye. Es la fisura por donde entra la luz, el lugar roto donde comienza la curación para todos los que toca. Es por esto que Dios habla a sus elegidos a través de la adicción y las heridas. Solo aquellos que han descendido a la oscuridad más profunda pueden guiar a otros fuera de ella. Ahora usted se encuentra en el umbral de la comprensión, observando retrospectivamente todo lo que el fuego de la experiencia ha revelado. La sed inagotable le enseñaba que nada en este mundo sería suficiente. La caída que se percibía como un fracaso era, en realidad, el descenso necesario para encontrarse con su ser más auténtico. La sombra que lo aterrorizaba simplemente esperaba ser reconocida e integrada para convertirse en su guía, en lugar de su verdugo. El anhelo que lo consumía siempre apuntaba hacia algo más profundo y sagrado que buscaba en los lugares equivocados. Y la herida sagrada, la que se negaba a sanar, se ha convertido en la fisura por donde su luz ahora irradia. Esto es lo que Jung comprendió y lo que pocos se han atrevido a verbalizar. Su adicción nunca fue su enemigo, fue el mensajero. Dios no se comunica con todos por medios tan devastadores, porque no todos necesitan ser fracturados de esta manera particular. Pero usted sí lo necesitaba. Y ahora sabe por qué. Usted fue elegido no para la comodidad, sino para la transformación. No para la sencillez, sino para la profundidad. No para vivir una vida simple, sino para recorrer un camino que lo forjaría en algo irrompible. Cada momento de sufrimiento, cada recaída, cada mañana de vergüenza, cada oración desesperada, todo fue preparación. Estaba siendo entrenado en la oscuridad para poder llevar la luz a lugares donde otros no pueden llegar. La conversación no ha terminado, Dios sigue hablando a través de sus luchas. Pero ahora, por fin, puede escucharlo. No en el estruendo de su adicción, sino en el silencio que queda después de dejar de huir. No en el subidón, sino en el hambre que el subidón nunca pudo saciar. No en el escape, sino en el retorno a sí mismo, una y otra vez. Sin importar cuántas veces caiga, ahora está despierto. Y eso lo cambia todo.